Este signo que están viendo aquí es el que se conoce como el signo de congruencia, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver en la ilustración, van a ver a dos triángulos que son exactamente iguales de tamaño, pero tienen distintos nombres y están en diferente posición, pero la figura es exactamente la misma. A eso se refiere la congruencia. Existen tres criterios que vamos a estar estudiando, que va a ser el criterio lado, ángulo, lado, que significa que para que sean congruentes, con que yo tenga un lado y dos ángulos iguales, eso quiere decir que mis dos triángulos son congruentes si cumplen con este requisito. Ahora, hay un segundo criterio, que es el criterio dos lados, o bueno, lado, ángulo, lado, que eso quiere decir que si me dan dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos, tienen que ser exactamente iguales, como aquí. Tengo 15 y tengo 20 y tengo un ángulo de 90. Eso quiere decir que estos son congruentes. Tercer criterio es el criterio lado, lado, lado. Eso significa que mis traslados tienen que ser exactamente iguales y ahí podremos ver que son congruentes. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio. Dice, ¿qué pareja de triángulos son congruentes? En efecto, sí, los tres son congruentes. Estos tienen dos lados iguales y este ángulo. En el segundo, yo sé que me van a decir, bueno, pero es que este tiene 20 y este tiene 10, no es lo mismo. Hay un principio que nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Si aquí ya tengo 150 más 10 me va a dar 160. Y si yo sé que mide 20, me va a dar los 180, ¿no? Y lo mismo va a pasar aquí, 150 más 20, 170. ¿Cuánto me diría esto de aquí? 10. Exactamente. Ahora, si observamos este lado, en cada extremo tengo un ángulo de 20 y uno de 10. Y también va a pasar lo mismo con este lado. Tengo uno de 10 y uno de 20. Y ahí se cumple la congruencia. Ahora, en el tercero, si yo alargo esta línea, aquí yo tengo que formar un ángulo de 180 grados. Si aquí tengo 65, ¿cuánto me faltan para llegar a 180? 115, ¿no? Son 115. Y dense cuenta, aquí afuera tengo 115. Entonces, ¿cuántos van aquí adentro? 65. Y si yo sumo 65 más 30, me va a dar 95. Y aquí iría un ángulo de 85 grados. Y lo mismo pasaría aquí. Aquí va uno de 30 y aquí uno de 85. Cumple con tres ángulos internos. Y si hago lo de la línea, cumplen. Tienen los mismos ángulos. Como bien dijeron, respuesta correcta sí es C. Bueno, dice calcular X. Respuesta correcta, C de casa. ¿De dónde surge? Cuando ven estos triángulos muy parecidos, recuerden lo siguiente. Se tienen que fijar en las medidas. Aquí me está diciendo que estos dos lados miden 6 y 7. Si me voy a mi otro triángulo, ¿cuáles son esos lados que miden 6 y 7? Estos dos. Por lo tanto, ¿cuál sería? Esta como O. A ver, les toca uno más, por favor. Así es, y es inciso A, porque voy a ver los dos lados que correspondan, que en este caso son 39 y 40. Aquí me dice 37, por lo tanto, X es igual a 37. Vamos a un último, calcular X. ¿Cuánto sería aquí? Muy bien, así es C. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí estamos hablando de ángulos que son correspondientes aquí. ¿Sale? Si está de este lado, su espejo está al otro extremo en el opuesto. ¿Dudas hasta aquí? Segundo criterio, que es semejanza. La semejanza es la propiedad que tienen dos figuras de ser proporcionales con respecto a sus lados. En el anterior, en congruencia, mis dos triángulos eran exactamente igualitos, solo que uno tenía otra posición. Aquí en semejanza, uno puede ser más pequeño y uno más grande, solo que el crecimiento o disminución de mi figura tiene que ser proporcional. Y esto que ven aquí, está como el de la ñ, es lo que se conoce como el signo de semejanza. Para este también vamos a tener tres criterios, que va a ser el criterio ángulo-ángulo, donde mis dos ángulos tienen que ser iguales para que pueda yo decir que son semejantes. Segundo criterio, que es el criterio lado, ángulo, lado, donde voy a tener de nuevo dos lados y un ángulo intermedio. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, se
pueden ver que aquí tengo un ángulo que es el mismo, y si ustedes dividen 6 entre 3, ¿cuánto les da? 2, ¿verdad? Y si dividen 4 entre 2, 2 de nuevo. Eso quiere decir que esta figura simplemente aumentó su tamaño 2 veces. Esa es la semejanza. Y el tercer criterio es el criterio lado, 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 que es donde los tres lados van a aumentar o disminuir lo mismo. Por ejemplo, aquí está el lado AB y el lado DE. Si ustedes dividen 6 entre 4, ¿cuánto les da? 6 entre 4, 1.5. 1.5. Si ustedes dividen 4.5 entre 3 y si dividen 9 entre 6, se dan cuenta que los tres lados dan lo mismo. Esa es la semejanza. Esta figura creció 1.5. Eso es semejanza, que mis figuras crezcan de una manera proporcional o lo mismito. ¿De acuerdo? Para esto vamos a tener que recordar las diferencias. Recuerden, congruencia, tienen la misma forma y tamaño, o sea, lados y ángulos iguales, pero tienen diferente posición. Y en semejanza, solamente su crecimiento o disminución es proporcional. No necesariamente es la misma medida, sino que esta cambia, pero de manera proporcional. Ya vamos a poder distinguir qué es congruencia y semejanza. Entonces vamos a ver un pequeño ejercicio. Dice, determina el valor de x en cada caso. Y me dan este triángulo que tiene del segmento AD, mide 30, del segmento AE, mide 3x. El segmento DB mide 60 y el EC mide 50. Yo tengo que sacar este valor. ¿Cómo lo saco? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Para eso vamos a utilizar básicamente lo que es regla de 3. 30 equivale a 3x, 60 equivale a 50. Ya que tengo esta comparación, ahora ¿qué hago? Simplemente hago 30 por 50 entre 60. 30 por 50 me va a dar 1500, entre 60 me va a dar 25. Pero este 25 que yo estoy viendo aquí es el valor de 3x. Eso quiere decir que es el valor del segmento AE. Si me piden solo el valor de una x, ¿qué va a pasar? Pues tengo que despejar y este 3 va a pasar dividiendo. 25 entre 3 me va a dar 8.33 y este sería mi resultado. Entonces les toca a ustedes. Este es su triangulito, ¿sale? Y tienen las medidas 12, 14 y x28. Entonces de nuevo hacemos una comparación. Entonces aquí tengo 12 es a 14, x es igual a 28. Hago entonces lo que es mi regla de 3, 12 por 28 entre 14. 12 por 28 me va a dar 336, entre 14 me va a dar que x es igual a 24. Vamos a un ejercicio. ¿Qué altura tiene el faro de acuerdo a la información entregada? Respuesta correcta es B de bueno. ¿De dónde surge? ¿Cómo? Bien, observemos. Este es el truco que tienen estos ejercicios, sobre todo cuando me dan el esquema así. Si ustedes se dan cuenta, aquí al inicio, prácticamente este de aquí es un triángulo pequeñito, ¿no? Tiene una base de 6 metros y tiene una altura de 4. Ahí está. Pero vamos al segundo. ¿La sombra de mi faro llega hasta aquí? ¿O ahí está incompleta mi sombra? Está incompleta, ¿no? Porque tendría que darme, igual de sombra, un triángulo. ¿Por qué hago esto primero? Porque de ahí radica lo siguiente. Yo tengo que contar entonces la medida de aquí hasta acá. Entonces serían 6 más 14, me va a dar 20 metros. ¿Cuánto sería de altura? Es una altura desconocida. Recordemos que como vamos a hacer una comparación, en un lado van todas mis alturas y en el otro lado todas mis sombras. Entonces, la altura del triángulo pequeñito es 4 y su sombra es 6. La altura del faro no la conozco, pero su sombra sí, que es 20. Entonces, aquí pongo una H. H aquí va a ser igual, vamos a armar nuestra regla de 3, va a ser a 4 por 20 entre 6. 4 por 20 me va a dar 80, entre 6, 13.33. Y este sería mi resultado final. Si a ustedes les dio 9.33 es porque quizás solo tomaron en cuenta este 14, ¿cierto? Se les olvidó que el triángulo o la sombra, para que esté completa, tengo que contar todo. Por eso les digo, estos tienen trampa. Ahí está. La altura del faro es de 13.33. Uno más. Un árbol
de 14 metros de altura próximo a un edificio proyecta una sombra de 24 metros a la misma hora, un edificio proyecta una sombra de 36 metros, determine cuál es la altura de dicho edificio. Respuesta correcta es B. Muy bien. Mi árbol, bueno, tiene de altura 14 y proyecta una sombra de 24. Y mi edificio, el problema me dice que proyecta una sombra de 36 y que yo busque su altura. Si yo voy a hacer mi regla de 3, recordemos que en un lado van las alturas y en la otra las sombras. ¿Qué hago? 14 equivalen a 24, así como H equivale a 36. ¿Qué hago? Mi regla de 3. 14 por 36 entre 24. 14 por 36 me va a dar 504. Entre 24 me va a dar 21. Esto quiere decir que la altura del edificio es de 21 metros. Un árbol proyecta una sombra de 5 metros a la misma hora que un poste de 2 metros de altura, muy próximo al árbol. Proyecta una sombra de 2/3 de metro. Determine la altura del árbol si tanto esta como el poste son perpendiculares al terreno. Ahí pueden ver su esquema. Veamos. Me está dando una sombra en fracción. Como en ocasiones se nos dificultan las fracciones, la recomendación que yo les hago es que lo conviertan a decimales. 2 entre 3 me va a dar .66, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, me está hablando de la sombra, o más bien de la altura de mi árbol. En este caso la altura es desconocida, pero sí me dice que proyecta una sombra de 5 metros. Entonces, aquí van mis alturas y aquí van mis sombras. Después me está hablando del poste. El poste tiene una altura de 2 metros y proyecta una sombra de .66 porque ya lo convertí. Entonces hago mi regla de 3. 2 por 5 entre 2 por 5 me va a dar 10. Entre .66 me va a dar 15.15. ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 20 metros al mismo tiempo que un observador de 1,80 de estatura proyecta una sombra de 1,20? Así es. Aquí está, poste mide H y nos da una sombra de 20. Entonces aquí está, alturas y sombras. Después el señor mide 1,80 y su sombra es 1,20. Hacemos nuestra regla de 3. 1,80 por 20 entre 1,20 nos va a dar 1,80 por 20, 36. Entre 1,20 nos va a dar 30. Eso quiere decir que la altura del poste es de 30. Vamos a nuestro teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, un día el buen Pitágoras estaba observando los triángulos y a él se le ocurrió dibujar un triángulo de 3 por 4 por 5. Y lo que hizo fue que al exterior les dibujó cuadrados y calculó sus áreas. Y él le dio por resultado que el cuadrado que medía 3 por 3, su área era 9. Y después también calculó la del cuadrado 4 por 4, que en este caso sería 16. Ahí están mis dos áreas. Entonces, él también calculó la de la diagonal, que serían 5 por 5, serían 25. Entonces, a él se le ocurrió, o más bien se dio cuenta de lo siguiente, que cuando él sumaba estos dos valores, 9 más 16, a él le daba pues 25. En pocas palabras, le daba el área de este tercer cuadrado. Y esta es la comprobación de nuestro teorema de Pitágoras. La fórmula base de este teorema es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Ahí está mi fórmula base. Esta fórmula me va a ayudar a calcular los lados desconocidos de un triángulo rectángulo. ¿Cómo aplica? Bueno, aquí está mi fórmula. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. De esta fórmula van a surgir tres fórmulas diferentes. Dos que van a ser para los catetos y una para la hipotenusa, ya que el triángulo rectángulo es el único triángulo
que sus lados tienen nombres. En este caso, los lados horizontal y vertical se van a llamar catetos. Y el lado diagonal, el único diagonal que existe, se va a llamar hipotenusa. Si yo me voy a fórmula, A y B va a corresponder a catetos, ¿de acuerdo? En este caso, aquí yo les nombré, este lado se va a llamar A y se va a llamar B. Habrá autores que lo pongan viceversa, que a este lo llamen B y a este le llamen A. Realmente no hay ningún problema en cómo llamen a sus catetos. Simplemente lo importante es que apliquen bien esta fórmula, que cuando vayan a calcular algún cateto, a C le resten el valor del que tienen. Y viceversa, cuando ustedes tienen la hipotenusa, esta sí siempre va a valer C. Y en su fórmula siempre se va a sumar el valor de los catetos al cuadrado. En hipotenusa sumamos y en catetos restamos. ¿Dudas hasta aquí? Ejercicio. Dice, en un triángulo rectángulo la hipotenusa y un cateto miden 29 y 20 centímetros respectivamente. ¿Cuánto mide el otro cateto? Voy a explicar el primero para que nos acordemos bien. Aquí me está hablando de un cateto que mide 20 y de una hipotenusa que mide 29. ¿Qué hago? Tengo un cateto que desconozco. Entonces, a mí se me ocurrió, o más bien quise llamar a 20, lo llamé cateto A B le puse el signo de interrogación y el que nunca puede faltar o fallar es el 29, que este sí se tiene que llamar C. Entonces, como yo decidí trabajar con B, ¿qué es lo que voy a hacer? Utilizar la fórmula de B. B es igual a la raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Si sustituyo C, vale 29 y A vale 20. Si elevo al cuadrado, me va a dar por resultado 841 menos 400. Y como tengo que restar, al efectuar esta operación me va a dar resultado 441. Y como tengo que sacarle raíz, esto es igual a 21. Por lo tanto, mi cateto desconocido mide 21. Entonces les toca a ustedes. La ciudad A se encuentra a 17 kilómetros al oeste y 8 kilómetros al norte de la ciudad. ¿Cuál es la distancia lineal entre las dos ciudades? Respuesta correcta si es inciso C. Eso. ¿De dónde surgió? Bueno, en este caso yo tengo de datos dos catetos, ¿verdad? Y me falta calcular mi hipotenusa. Entonces la fórmula a emplear sería C es igual a la raíz de 8 al cuadrado más 17 al cuadrado. 8 por 8 son 64 y 17 por 17 289. Si yo sumo estos dos valores me va a dar por resultado 353. Y si a esto yo le saco raíz me va a dar 18.78. Entonces la distancia entre las dos ciudades va a ser 18.7, que es el que está allá. ¿A qué parte se apoya la parte superior de la escalera en la pared? O sea, ¿a cuánto está de altura? Respuesta correcta, si es 60. Muy bien. ¿De dónde surge? Bueno, en este caso tengo que buscar mi altura. Yo la llamé cateto A y por lo tanto por datos tengo a B y a C. En este caso, C equivale a 65 al cuadrado menos B que equivale a 25 al cuadrado. Si efectúo la operación, 65 por 65 me va a dar 4225. 25 por 25 me va a dar 625. Al restarlos me va a dar 3600 y cuando yo saco raíz me va a dar 60. Uno más, les toca respuesta 4. ¿De dónde surgió? Bueno, este 3 obviamente tiene que medir a la otra mitad 3, ¿no? Si se dan cuenta, este lado tiene una línea y este igual. Eso quiere decir que este también mide 5. Entonces mi triangulito quedaría 5 y 3. En pocas palabras, tengo una hipotenusa y un cateto. ¿Con esto puedo sacar mi altura? Sí. A va a ser el valor que busco, C va a ser igual a 5 y B va a ser igual a 3. 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. 25 menos 9 me va a dar 16. Raíz de 16 me va a dar que la altura es 4. A ver, por favor. Inciso B. ¿Alguien dice inciso B? Inciso B. Respuesta correcta si es B. Si se dan cuenta, prácticamente tengo que de nuevo ver mis lados. Si este mide X, y aquí me dice que este mide 25. Su correspondiente es 24 y entonces este pasa por 24. Tengo entonces de nuevo una hipotenusa y un cateto. Entonces hago 25 al cuadrado me da 625.
menos 24 al cuadrado me va a dar 576. Si yo resto estos dos valores me va a dar 49 y ahora sí, raíz de 49 pues es 7, dándome por resultado que el valor de x es 7. Todos nos acordamos bien de congruencia, de semejanza y teorema de Pitágoras. Si no hubiese dudas, hasta aquí concluimos nuestro tema del día de hoy.